Bienvenidos hermanos y hermanas a la casa de nuestro Señor. Estamos muy gozosos porque este día es el que ha hecho el Señor para que le alabemos, para que le glorifiquemos, para que estemos juntos adorando su santo nombre. Los invito para que estando en pie podamos hacer la primera oración. Bendito Dios, amoroso Padre, delante de tu presencia estamos, Señor. Queremos honrarte, queremos glorificarte. Perdona, Señor, nuestras debilidades, nuestras faltas constantes y ayúdanos, Señor, a permanecer cercanos a ti, corrigiendo nuestro camino, Padre, porque tú vienes pronto. Señor nuestro Dios, el día de hoy te entregamos este culto sencillo, Señor, devocional, pero con toda la intención, Señor, de que tu nombre sea ensalzado en nuestros hogares y aquí en tu casa. Bendito Dios, pedimos tu presencia para que todo te glorifique, Padre, para que no haya vanidad en nosotros, sino que realmente demos a ti la honra y la gloria porque solamente tú eres digno. Señor, oramos también rogándote que bendigas a Víctor, Señor, quien está manejando toda la tecnología, Padre, para que esto funcione. Bendícelo, Señor, bendice sus manos, su mente, Señor, sus ojos, y que eso también sea para honor tuyo. Bendice, Señor, a quien está acompañándonos en la música, Señor, en la participación en las ofrendas. Señor, nuestro Dios, delante de ti nos presentamos con gratitud, con gozo, con esperanza, porque tú eres nuestro Dios. Y a ti toda la honra, Padre, a ti toda la gloria. Bendición especial para tu siervo Lemuel, Señor, quien este día va a participar de forma especial con nosotros, con todo el acervo de conocimientos que tú le has dado. Señor nuestro Dios, aquí estamos. Somos transparentes, no podemos ocultarte nada, así que esperamos, nuestro Dios, tu presencia entre nosotros y que extiendas tu bendita mano sobre nuestras cabezas, Señor, y nos des de tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús iniciamos para ti. Alabado seas, Padre. Amén. Amén. Y bueno, hermanos, vamos a iniciar este devocional. Vamos a cantarle a nuestro Dios el himno maravilloso es el gran amor, que escrito fue por Carlos Wesley, y me da mucho gusto poder que podamos cantarlo. Son 4 estrofas muy, muy bellas y va a ser proyectado.
Hermanos, tenemos que memorizar este himno, es muy, muy hermoso, muy elocuente, y qué bien se escucha cuando todos cantamos juntos. Así que sigamos alabando a nuestro Señor. Nuestra hermana Gadi nos va a hacer favor de dar lectura a la palabra. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, del versículo 35 al 45. Marcos 10, 35 al 45. Así dice la palabra de Dios. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: Podemos. Jesús les dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Amén. La palabra de Dios siempre nos habla directo al corazón, así que vuelvan a leerla en casa, hermanos, y compártanla con la familia. Ahora, hermanos, es para mí un enorme gusto, un enorme placer volver a presentar a ustedes a nuestro hermano Lemuel Reyes. Él es historiador por La Salle y también él es pastor, y damos gracias a Dios porque en esta combinación el Señor le ha llamado este día y nosotros le invitamos para que nos hable sobre la Biblia de Gutenberg. Así que estemos atentos. Bienvenido, hermano Lemuel, pastor Lemuel. Gracias por aceptar esta humilde invitación. El tiempo es suyo. Muchas gracias por la bienvenida. Es que escucho un poco distorsionada la voz de la hermana Patti, pero hay más o menos. ¿Ustedes sí me escuchan bien? ¿Sí? Perfecto. Pues con eso va. Sí, escucho un poco distorsionada el audio. Creo que está un poquito distorsionado, pero gracias por la bienvenida. Aquí estamos. Sí, hermana, sí la escucho ya la escucho mejor. Pues yo ya estoy listo. ¿Ya expongo? O sea, ¿ya inicio la exposición? A eso se refiere. Muy bien, perfecto. Pensé que íbamos a tener así el culto como la vez pasada, entonces no entendía si ya iniciábamos, ¿no? Pero ya me está autorizando nuestra pastora, la hermana Patti. Pues bien, entonces vamos a iniciar con la presentación de... ¿Perdón? ¿Sabe que sí tengo problemas para escuchar con claridad su voz, hermana Patti? Pero si ustedes me escuchan...
Sí, hermana, a ver, ¿quiere escuchar su voz nuevamente? O hermano Víctor, me decían algo porque no escuché bien. Perfecto, ya escuché un poco más claro. Muy bien. Pues vamos a iniciar. El propósito es exponer hoy la Biblia de Gutenberg a distancia y de forma virtual. Y muy agradecido con la hermana Patti nuevamente por invitarme y por estar participando en esta exposición de la historia de la Biblia en este mes de octubre. También pretendemos dar la historia de la Biblia de Lutero, pero hoy queremos empezar por la de Gutenberg, por dos razones, porque si voy el 13 de noviembre, que es la fecha que acordé con nuestra pastora, pues iría con el facsímil de la Biblia de Lutero, ¿no? Y como está ilustrada, es como el facsímil o la copia más bonita que tengo, ya la podemos ver en vivo. Entonces voy a proyectar, si me permites, Víctor, proyectar, porque me dice que no tengo autorización para compartir. O sea, habilítame ahí como para poder compartir el PowerPoint y listo, ¿no? Entonces, agradezco mucho que me inviten y vamos a iniciar entonces con esta participación de hoy. En cuanto el hermano Víctor me habilite el acceso a compartir la proyección, pues comienzo a exhibir el PowerPoint. ¿Listo? Muy bien, ya puedo compartir. Es excelente. Entonces vamos a compartir este PowerPoint que nos va a remitir a la exposición. Y bien, les decía que preparamos lo que se conoce como la Biblia de Gutenberg basado en los siguientes intereses. Entonces vamos a ir compartiendo los motivos que nos llevaron a preparar esta exposición o esta investigación. Y yo pues quiero compartir tres motivos principales que a través de la vida o de los años pues me llamaron la atención sobre esta Biblia e hice esta pequeña investigación, de la cual pues, he escrito un artículo que por ahí lo editó una revista, luego se los mando con la hermana Patti para que lo tengan en PDF, no tengo ningún problema. Y el primer motivo de esta investigación es, en el año 2018 se cumple el 550 aniversario de la muerte de Gutenberg, ¿sí? ¿Quién fue Gutenberg? El inventor de la composición tipográfica y la imprenta con tipos individuales móviles, y está considerado como el padre de la comunicación en masa, y en 1554 logra imprimir el libro o el primer libro impreso en Occidente, que es la Biblia, ¿no? ¿Y qué Biblia? La Vulgata Latina, ¿sí? Curiosamente, el segundo motivo se conecta con ese. Desde la secundaria y la preparatoria yo escuchaba maestros de historia o de cultura o de humanidades que me decían que el primer libro impreso en el mundo había sido la Biblia, pero nunca me dijeron cuál. Ellos decían, el Gutenberg lo primero que imprimió fue la Biblia, pero nunca comentaron qué Biblia fue, ¿no? No sé si les pasó lo mismo a ustedes. Este dato lo tuve que descubrir después, y es la Vulgata Latina, el primer libro que se imprimió en Occidente. Y el tercer motivo es porque con los libros, a mí me llaman la atención los libros, me gusta mucho. Con este tema, lo que estamos haciendo es la historia del libro, ¿no? Entonces, no solamente es un tema religioso o para gente de iglesia, todo aquel interesado en la historia del libro, forzosamente va a tener que pasar por Gutenberg y forzosamente va a tener que pasar por el primer libro impreso en Occidente, que es la Biblia. Entonces, algún curioso que le guste la historia del libro, pues esta exposición también le va a llamar la atención, porque el primer libro impreso en Occidente fue la Biblia, el primer libro que produjo la imprenta. ¿Sí? ¿Sí me escuchan, hermano Víctor? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y ahí quiero llamar su atención o captar su atención de cada uno de ustedes con el siguiente tema, ¿no? Antes de la imprenta, ¿sobre qué soportes se sostenía la Biblia, ¿no? Soportes de la Biblia anteriores a su existencia como texto impreso. ¿Cuál es el soporte? Y curiosamente, ustedes pueden decir, antes de cualquier soporte, un cuaderno, un libro, un soporte electrónico, hoy tenemos la Biblia hasta en el celular, eso es un soporte.
Pero antes de todo eso, antes de la imprenta, antes de tenerla en forma de libro en papel, ¿cuál era el primer soporte? Aquí tengo 4, ¿no? Que son por los cuales se transmitió la Biblia. Y el primero, pues es sorprendente para todos nosotros, porque es la oralidad. Y fue por muchos años, miles de años, que el primer soporte de la Biblia, como palabra de Dios, fue la oralidad. No había escritura y no había sobre qué escribir. Por lo tanto, se va a echar mano de la oralidad durante miles y miles y miles de años. Yo les voy a poner un ejemplo bíblico que todos recuerdan. Deuteronomio 6, del 4 al 9, ¿qué dice? Oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es, y lo vas a amar con todo tu corazón, alma, fuerzas y mentes. ¿Se dan cuenta cómo inicia el texto? Oye, escucha, porque no hay escritura. Israel no puede leer, no puede escribir. Por eso ese pasaje o ese texto señala, Israel, oye, escucha, el Señor nuestro Dios uno es, y es un texto muy importante porque con eso se consolida el monoteísmo. Se pasa del politeísmo al monoteísmo. De Israel como pueblo que se va a distinguir entre el resto de los pueblos, como un pueblo monoteísta. Adora a un solo Dios y no a muchos. Y por muchos miles de años, ustedes recuerdan esto que incluso ya en la época de Jesús, a Jesús le pregunta un fariseo, le pregunta, maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento? ¿Qué contesta Jesús? Oye Israel, el Señor uno es y lo vas a amar con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Entonces Jesús creció en un mundo oral con poca escritura, con pocos soportes de escritura, al grado que se aprendió esta parte de la Biblia de memoria y se aprendió esta parte de la Biblia de forma oral. Y así fue, la tradición siguió por mucho tiempo, ¿no? Y estas cosas que hoy te mando se las vas a enseñar a tus hijos y a los hijos de tus hijos cuando te levantes, cuando te acuestes y a la hora. El mandato es totalmente oral. Enséñale a tus hijos a que se aprendan la fórmula de Deuteronomio 6 del 4 al 9 para superar el politeísmo, ¿no? No hay forma de llevar una Biblia en libro, en celular. La cuestión solo es la oralidad. Yo les pongo un ejemplo ahorita, ¿no? No ha sido superada la oralidad. Un ejemplo contemporáneo sería que la hermana Patti no les predique en la iglesia el próximo domingo y que diga, bueno, ¿saben qué? Yo no les voy a ir a predicar, no van a escuchar mi oralidad, solamente les dejo el sermón por escrito, se los pego en el púlpito y llegan y lo leen. ¿Les gustaría un culto así? Supongo que no, porque estamos acostumbrados a la riqueza de la oralidad. Entonces, la oralidad de la Biblia no se ha perdido. Sigue viva hasta el día de hoy, a pesar de que ya está el libro escrito. Se mantiene viva en los sermones. No estamos acostumbrados a tener sermones de lectura por escrito, sino orales, ¿no? Y nadie de ustedes aguantaría que la hermana Patti les diga, no voy a predicar, les dejo el sermón pegado en el púlpito. Y ustedes leen el sermón y ahí nos vemos, ¿no? Estamos acostumbrados a la riqueza oral. Entonces, esa tradición sigue viva, no se ha muerto como tal y no tendría, la escritura no la ha superado, ¿no? Y por supuesto, en nuestra vida cotidiana la oralidad sigue sobresaliendo por encima de la escritura. Bien, entonces, miles de años fue transmitida así la Biblia, incluso en palabras de Jesús, fue transmitida de esa manera, en San Pablo, etcétera. No hay forma de tener libros y no hay forma de escapar de la oralidad. Qué curioso, yo quiero pensar la diferencia entre una sociedad oral y una sociedad de escritura, ¿cuál es, no? Pudiésemos pensar que la sociedad oral memoriza más que la sociedad de escritura. Un ejemplo es el que acabo de decirles sobre Jesús. Él memorizó de Deuteronomio 6 del 4 al 9 desde niño y todos los niños judíos, ¿no? Una sociedad oral memoriza más, una sociedad de escritura memoriza menos, ¿sí? Yo les pongo un ejemplo a ustedes, cuando alguien les pasa un teléfono, ¿qué hacen? ¿Se lo aprenden de memoria? No, sacan su celular y lo graban ahí, una memoria electrónica, o toman nota con una pluma, ya lo registran por escrito. Pero en la época oral, la memoria tenía un alto rendimiento y eran personas con una calidad de memoria muy amplia y muy bendecida. Tanto es que la Biblia se transmitió por miles de años de forma oral.
Hay un biblista que ustedes tienen que se llama Gonzalo Vázquez Camargo, que más o menos señala que la Biblia se comenzó a poner por escrito, o se terminó de poner por escrito hacia el año 300 antes de Cristo, el Antiguo Testamento, ¿no? Pero que el proceso fue muy poquito, apenas un rollo, apenas un libro, y así, por pedacitos, se fue poniendo por escrito, pero por miles de años circuló de manera oral. Otra cosa que rescatamos, en el mundo oral, cuando la Biblia circulaba de manera oral, no hay forma de decir cuántos libros conformarían el Antiguo Testamento y cuántos el Nuevo. Hoy es fácil, ¿no? 27 libros conforman el Nuevo Testamento y 39 el Antiguo, para protestantes. Para católicos, 39 de Antiguo más 7 de deuterocanónicos y 27 del Nuevo Testamento, para católicos. En el mundo oral no existe el canon, es una etapa precanónica y nadie dice, mira, estos son los libros que son la palabra de Dios. Eso no existe. La noción de cuántos libros conforman una Biblia no está presente. Eso es prácticamente de principios del primer siglo, cuando empieza a conformarse lo que es un canon, un conjunto de libros que va a normar cuántos van a ser el Antiguo Testamento y cuántos van a ser el Nuevo, por ahí del año 95 después de Cristo en Jamnia. Entonces, la etapa oral tiene todos esos criterios, esas características muy interesantes. El siguiente soporte que nosotros tenemos antes de la invención de la imprenta, otro soporte contenedor de la Biblia, es el papiro. Después el pergamino y después el códice. Brevemente, un poquito del papiro, ¿no? El papiro, curiosamente, se daba junto al río Nilo, junto al mar Mediterráneo. Se arrancaba, era como una planta que se arrancaba, se partía el tallo a la mitad y se extendía en una hoja, como si fueran las hojas de plátano de tamal, por decirles un ejemplo contemporáneo, pero es una hoja muy especial, el papiro, en la cual se podía escribir sobre ella, ¿no? Y este es uno de los primeros soportes de escritura de la Biblia, el papiro. Sacas un rollo de esta hoja y comienzas a escribir y haces tu primer rollo. Imagínense cuánto tiempo se tardaría alguien en copiar la Biblia sobre papiro. Pues muchísimos años, ¿no? Yo le digo a la hermana Pati, que es mi amiga, yo quiero que me regale una Biblia en la época de papiro. ¿Qué va a hacer la hermana Pati? ¿Qué tendría que hacer? Conseguirme un copista. Bueno, voy a contratar un copista, voy a pagar quien me venga a traer papiro y que te comiencen a copiar. No me va a poder regalar una Biblia, ¿no? Completa, 39 libros del Antiguo Testamento. Me va un rollo. ¿En cuánto tiempo? Como en 3 años en copiarlo. Después, el papiro va a ser sustituido por el pergamino. Y el pergamino ya es cuero de cabra o de vaca, ya es un material más sofisticado sobre el cual también se va a escribir. Y el último o el penúltimo material antes de la imprenta sobre el cual se puso la Biblia es el códice. Ya es el prelibro, es un formato tipo códice, que ahorita vamos a ver algunas fotos, y que es madera con arcilla, pero que ya se dobla tipo libro. Vamos a ver algunos ejemplos contemporáneos y algunas imágenes del papiro y del pergamino. Por ejemplo, ahí está uno, ¿no? Ese es un pergamino, lo voy a acercar con el zoom. Este es un pergamino del rollo de Isaías. ¿Sí? Este es el rollo de Isaías, pero sobre pergamino. ¿Y saben qué? Curiosamente, esto es un facsímil, una copia del original. Y aquí lo tienen ustedes, imagínense, es lo que les estoy diciendo. Si alguien de ustedes en aquella época quería obsequiar una Biblia, no iba a poder irse a una librería y comprarla. Tiene que contratar un copista, pagar a alguien que destace una vaca o un carnero y que nos arme este pergamino, este rollo que está acá. Y luego al copista que escriba con tinta de carbón y que vaya poniendo lo que es esto. ¿Saben qué es este? Es el rollo de Isaías en pergamino. Pero este es un ejemplo del siglo XX. Es una copia de un original. La tiene el Museo Itinerante de la Biblia Martín Lutero en Buenos Aires, Argentina. Este museo tiene esta copia del rollo de Isaías. No hay papel. ¿Es cuero de vaca o es cuero
de carneros o es cuero de cabras, pero no hay papel. Vean, aquí está el rollo, la extensión del rollo. Y esta tradición sigue viva, porque hasta el día de hoy tú puedes mandar a hacer un facsímil, ¿no? Un facsímil, ¿saben cuánto cuesta? 1.200.000 pesos. O sea, 42.000 euros, 1.200.000 pesos, y tú lo puedes mandar a hacer y tenerlo en casa, ¿no? Aquí está uno más original por la empresa Facsimile Editions, ¿sí? Rollo de Isaías, producida por la empresa británica Facsimile Editions. Este rollo es una copia del rollo de Isaías sobre pergamino contemporáneo, pero es exactamente igual al rollo de Isaías que se encontraron en 1948 en las cuevas de Qumran, ¿sí? En el siglo XX, en 1948, en Qumran, se encontraron estos rollos, este tipo de rollos, rollos de Qumran, y el rollo más completo y más rescatable fue el de Isaías. Y qué curioso que este rollo, la empresa Facsimile Editions lo reprodujo. ¿Saben por qué? Porque el Museo de Jerusalén, donde se resguardan los rollos de Qumran, pertenecientes a la Universidad Hebrea, no los quiso prestar. En Corea del Sur, los protestantes de Corea querían hacer una exposición sobre la Biblia. Y se entrevistaron con el rector, con el director de los rollos para ver si se los prestaban. Entonces, préstanos los rollos de Qumran, porque vamos a tener una exposición sobre la Biblia o sobre los aportes antiguos de la Biblia, y queremos nosotros que nos prestes los rollos para exhibirlos. Que los cuidamos bien bonito, en vitrina, y no les va a pasar nada. ¿Y qué dijeron los de la Universidad Hebrea de Jerusalén? No te los prestamos. No te los prestamos. Entonces, echaron mano de la empresa británica Facsimile Editions para hacer esta réplica. Un facsímil es una copia del original. Entonces nosotros podemos adquirir hoy por 1.200.000 pesos, mandar a hacer una copia del rollo de Qumran. El Museo Maná de la Ciudad de México, como es de los protestantes y somos una pulga, no tiene un rollo de esta calidad o de estas características, ¿no? Pero los museos en Estados Unidos mandan a hacer estas réplicas. Entonces, a partir de esta negación de no prestar los originales que están en Jerusalén, esta empresa hoy reproduce este tipo de rollos sobre cuero de vaca blanca y los va haciendo. Así que si algún día tenemos un museo de calidad, será más que necesario mandar a hacer este. Pero si ustedes me preguntan, bueno, muy bien, se encuentran los rollos de Qumran en 1948, que nos ilustran cómo se escribía la Biblia en soportes antiguos como el pergamino. Aquí está el rollo de Isaías. Este rollo es muy importante porque Jesús leyó el rollo de Isaías en la sinagoga. ¿Sí recuerdan esa cita? Decía, el Espíritu de Dios está sobre mí. Esta es la parte que leyó Jesús y este fue el rollo. Entonces, Jesús no tenía una Biblia de papel ni en soporte electrónico como nosotros. Accedió a este tipo de Biblias en rollo y no la tenía en su casa, ¿verdad? ¿Dónde la tenía? En la sinagoga. Entonces, no tenía una Biblia en casa como nosotros y tenía que ir a consultar el rollo en la sinagoga, ¿sí? Cuando hablamos de libros de la antigüedad, nos remitimos a que los libros estaban en formato tipo rollo, en papiro o en pergamino. Pero en estos formatos, en este tipo de materiales, comenzó a ponerse por escrito la Biblia como palabra de Dios. En este tipo de materiales comenzó a ponerse el texto. Bien, ahora el siguiente ejemplo que les quiero poner es que esta tradición no está muerta. Ustedes podrían decir, bueno, esta tradición ya murió, ya no se hacen copias. Pues claro que no, sigue viva. Sebastián Grimberg es un copista, un sofer, está copiando la Torá, es judío, y está copiando la Torá sobre pergamino. A pesar de que ya hay papel y hay imprenta hoy, en el siglo XX, tienen ustedes, este sofer, este copista, Sebastián Grimberg, está haciendo una copia de la Torá, de la Biblia, en hebreo. ¿Por qué? Porque para la tradición judía, que la Biblia esté en rollo, y sobre pergamino, cuero de vaca blanca es muy importante. Ahí lo tienen.
Entonces, esta tradición no ha muerto y nos ilustra muy bien cómo se copiaba la Biblia. Entonces, imagínense cuánto tiempo se tarda Sebastián en copiar la Biblia, en copiar la Torá, ¿no? Y al final queda así, en rollo. O sea, si ustedes quieren hoy una Biblia en pergamino, tienen que escribirle a Sebastián que se las haga, como cuánto nos va a cobrar y cuánto se va a tardar. Yo creo que por un rollo, pues se va a tardar unos 3 años, ¿no? ¿Y cuánto nos va a salir una copia? Es un buen dinero. De hecho, es imposible que se las vendan al público. Solo es para el uso litúrgico en las sinagogas. Ustedes van a la sinagoga y en la sinagoga la Biblia se lee en este formato, en rollo de pergamino hasta el día de hoy. Y aquí está la yot, que es esta manita de plata, con la cual se va leyendo el texto. ¿Por qué? Porque nuestra mano, nuestros dedos son impuros. Tú no puedes leer la Biblia con tus dedos, porque tu mano es impura. Tienes que leerla en el mundo judío con esta yot, con esta manita de plata. El texto es sagrado, tus manos impuras no pueden tocar el texto sagrado para la tradición judía hasta el día de hoy. Qué interesante, ¿no? Entonces sigue viva la tradición de copiar la Biblia sobre pergamino, sigue viva en el mundo judío. Y tenemos en Buenos Aires a este sofer, este copista, Sebastián Grimberg, ¿sí? Miren, el rollo antiguo y el rollo moderno, ¿sí? Qué interesante. Bien, después, ¿qué soporte sigue? Como ya decía, es el códice. No he localizado fotografías de calidad, me falta completar esa parte de la investigación, pero el códice es el prelibro, estoy trabajando en ello, y cómo era en tipo de madera, ya no era en rollo, ya se podía doblar. Se podía doblar muy bien como si fuese el libro. Pero estos son los soportes en los cuales se plasma la Biblia, se plasma la palabra de Dios antes de la imprenta. Por eso, con la imprenta, se va a revolucionar lo que es la comunicación y la lectura, ¿no? Aquí tenemos una réplica de la imprenta de Gutenberg, ¿sí? Esta fue la imprenta de Gutenberg, una réplica muy interesante, porque ahora ya no se va a copiar a mano la Biblia, ahora se va a pasar a tipos móviles, a la tipografía de tipos móviles, y ya no va a ser en pergamino, ni en cuero de cabras, ni de vacas, ahora va a ser en papel. Qué interesante, ¿no? Por eso les decía que la Biblia nos remite a la historia de los libros, ¿sí? De cómo se transmitió la escritura y de cómo se fue plasmando por escrito. Y esta réplica está en el Museo de Maguncia, en el Museo de Gutenberg en Alemania, porque Gutenberg nació en Maguncia, y él es el inventor de la imprenta, es Gutenberg, ¿sí? Y él dice, vamos a pasar esto que está en rollo, y que está en cuero de cabra o de vaca, lo vamos a pasar a papel, y ya no va a ser a mano, ya no va a ser a mano, va a ser con la tipografía, ¿sí? Con los materiales o con los tipos móviles. De esta forma vamos a conectar o vamos a crear o fabricar ahora lo que es el libro. Ya no va a ser en tipo rollo, sino en tipo libro. Aquí está el monumento de Gutenberg y la catedral en Maguncia, Alemania. Es el monumento a Gutenberg. Creo que vamos a ver qué trae en la mano. ¿Qué trae en la mano este? Si alguien va a Alemania, va a Maguncia hoy, pues se va a topar con este. Vean lo que trae aquí. El monumento de Gutenberg. Aquí trae la Biblia, porque es el primero que logró imprimir la Biblia en papel y en forma de tipo libro, ya no en rollo, por primera vez en Occidente. ¿Saben cuándo? 1454 en Maguncia, Alemania, al inventar la imprenta. ¿Pero fue solo Gutenberg y ya? Por supuesto que no. Hay personalidades en torno a la edición de 1454. El imaginativo técnico impresor Johannes Gutenberg, ¿no? Él hace los tipos móviles, la máquina de la imprenta, pero hay un tipógrafo y cajista que se llama Peter Schoeffer. Y 3, el comercial y financiero Johannes Fuchs, el que financió la imprenta, ¿no? En 1454 por primera vez. Como hasta hoy un libro no se hace solo, ¿no? Hay alguien que lo escribe, otro que lo va a pasar a la máquina, otro que lo va a imprimir y otro que lo va... ¿Alguien ha ido hoy a visitar una imprenta? Les recomiendo que vayan a visitar cómo se imprime hoy un libro. Es una experiencia fabulosa y maravillosa.
y comparan la época de Gutenberg con la de hoy. Por supuesto, en México tenemos muchas imprentas. ¿Y cuándo llegó la imprenta antigua a México? Esa es otra tarea, ¿no? ¿Qué libro se imprimió por primera vez en México? Esa es otra tarea que después, en su momento, por supuesto, vamos a hablar un poco de ello o un poco al respecto. Bueno, no solamente es Gutenberg, son tres personalidades más, ¿no? El financiador, el tipógrafo y el inventor, que es Gutenberg. Y la primera Biblia fue en 1454. Pero hay otras personalidades. El asesor teológico, el párroco Heinrich Gunther, ¿sí? Los impresores, Bertolt Ruppel y Heinrich Heffer. ¿Dónde aprendió Gutenberg la idea de hacer una imprenta? De joven, Gutenberg en Maguncia no había trabajo, ¿no? Y se va a Estrasburgo, norte de Francia, a buscar trabajo, y trabajó en la fundición de campanas para parroquias. Ahí vio cómo se fundían las campanas de la parroquia, pero también en fábricas de papel. Y se dio cuenta cómo se fabricaba el papel. Dice, ahora, ¿cómo podemos pasar la Biblia al papel que salga del códice? Porque él la tenía en códice. Y pasarla al papel, que ya dije que es códice, madera, tipo libro, y que se dobla en forma de libro. Gutenberg aprendió el oficio del pulidor de piedras preciosas, orfebre y joyero. De hecho, el papel proviene de la madera, ¿no? Entonces ya había visto él eso, ¿no? Y era orfebre, era joyero, entonces tenía las bases para ir tratando de armar la imprenta. Y aquí hay un facsímil, es el que yo tengo, tomado de la biblioteca de la Universidad de Gotinga. ¿Cuántos imprimió Gutenberg? Esa es una buena pregunta. ¿Cuántas Biblias Gutenberg imprimió? 180 en un año. ¿Cuántos años se tardaba un copista en copiar una? 3 años en copiar un rollo. Gutenberg 180 en un año. Revolucionó la comunicación y la forma de acercarnos a los libros. Entonces, si tú produces 180 en un año, pues es mejor tener la imprenta que seguirlos copiando a mano, aunque la tradición de copiar sigue viva. Bien, ¿cuántos quedan? ¿Cuántos sobreviven? De los 180 quedan 40. Este está en la biblioteca de la Universidad de Gotinga. Este facsímil lo venden en México y ustedes lo pueden comprar, lo pueden adquirir. Copia del original. De los 40 que quedan, este es uno. ¿Sí? Ahí están las características de cómo se los venden, etcétera. Y es muy interesante tenerlo porque aprende uno mucho sobre el primer libro impreso en Occidente, que es la Biblia de Gutenberg. Ya les dije qué Biblia fue. Es la Vulgata Latina de San Jerónimo. Aquí me detengo un poquito. ¿Por qué dice ahí la B42? Porque se imprimieron 2 formatos. Esto es latín y esto es la Vulgata Latina, ¿no? La B42, si ustedes cuentan las líneas de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, tiene 42 líneas. Pero también hay B de 36 y luego fue mejorando la imprenta y llegó a tener B32. O sea, Biblias de 32 líneas, porque fue mejorándose mucho, mucho, mucho. Pero la primera fue esta, la B42, 42 líneas. Y es muy bonita porque este facsímil, si se lo compran, vamos a acercar aquí, lo van a poder ver, visualizar. Vean ustedes, son 42 líneas. De las 40 que sobreviven está en la Universidad de Gotinga y de ahí se extrajo este facsímil, bastante bonitas, etcétera, ¿no? Pero quiero puntualizar aquí. Entonces, en 1454 sale esta Biblia, por primera vez la Biblia sobre papel, en forma de libro y con 42 líneas, pero ¿qué Biblia es? La Vulgata Latina, eso no se nos puede olvidar. ¿Y por qué fue la Biblia el primer libro de relevancia impreso en Occidente? Porque es la Edad Media. Y en la Edad Media, el libro de relevancia por encima de un libro de medicina, por encima de un libro, otro tipo de libros como los clásicos o libros de Roma, la Biblia tiene un papel fundamental para la Edad Media. El primer libro que se propuso la imprenta es editar la Biblia. Está por encima de un libro de medicina, pero no fue el único libro que se imprimió. Se imprimió también un calendario, se imprimieron también encíclicas papales, se imprimieron también
¿cómo se me fue el nombre de estas cuestiones? Bulas papales, y me falta uno, el que usan los católicos en las misas, el misal. Se imprimió también un misal. Entonces, pero el libro más relevante y grande y gigantesco fue la Biblia, ¿no? Aquí la tienen ustedes. El Salterio de Maguncia, ¿qué es el Salterio de Maguncia? Los Salmos. Solamente vamos a imprimir los Salmos en 1457 y se caracteriza por ya tener pie de imprenta, ¿no? Este sí nos dice en el pie de imprenta quiénes fueron los impresores, ¿sí? Por supuesto está aquí en latín, pero sí podemos leer aquí los nombres de los impresores, ¿sí? La primera Biblia no tiene pie de imprenta, no nos puede decir quiénes fueron los impresores, y era muy difícil detectarlo. Bien, y si ustedes me preguntan en qué códice se apoyó Gutenberg para imprimir la Biblia, ¿sí? O sea, Gutenberg no se apoyó en papiro, en pergamino, él tiene un códice, una Biblia en madera, ¿sí? Se apoyó en una edición del siglo XIII, del año 1280. ¿Cómo sabemos eso? Porque en el año 1280 Esteban Langton le puso capítulos a la Biblia. Esteban Langton le puso capítulos a la Biblia y esta Biblia ya tiene capítulos. Vamos a ver si la podemos ver aquí. Antes de 1280 la Biblia no tenía capítulos y a partir de aquí ya tiene, ¿no? Aquí está un capítulo, el capítulo 1. Y la hipótesis más seria es que a partir de 1280 Gutenberg se apoyó en la Biblia de Esteban Langton, ¿sí? ¿Qué hizo Esteban Langton? Revisar los códices y ponerle a una de ellas capítulos. Es el que le pone los capítulos, Esteban Langton. Muy bien, aquí vamos a ver, aquí hay otro acercamiento del facsímil. Vamos a ver si podemos ver más capítulos. No puedo acercar más, lamentablemente, pero tengo más fotos allá. Vean, es bonita. ¿Por qué es bonita esta Biblia, el primer libro impreso en Occidente? Porque está ilustrada. ¿Ya se dieron cuenta de estas viñetas y cómo están rubricadas? O sea, con letras gigantes abre un capítulo y rubricaba. Entonces, lo que Gutenberg hizo fue imprimir el texto, pero contrató rubricadores e ilustradores que pusieran en rojo los nombres y que ilustraran las viñetas con colores, ¿sí? Eso no lo hizo la imprenta, eso lo hicieron a mano. Imagínense, ya está el texto impreso, ahora a mano vamos a ilustrarlo a mano. Y ese proceso de ilustración lo encomendó a ilustradores y rubricadores que lo hicieran a mano, porque la máquina de la imprenta todavía no lo podía hacer. Y por eso es muy interesante que a este tipo de libros, miren, qué bonito está, se le conoce como incunables. Cuando les pregunten, ¿qué es un libro incunable? Es un libro que hace alusión que está en la cuna de la imprenta. ¿Y por qué en la cuna de la imprenta? Porque la imprenta por sí misma no podía hacer todo. La imprenta solamente imprimía en color negro y ya. Por eso está la cuna de la imprenta. Posteriormente teníamos que contratar ilustradores que nos la iluminaran y que le pusieran en rojo con pincel estas letras y este tipo de colores y este tipo de iniciales. Por eso los libros incunables son de 1454 a 1500. La imprenta no puede imprimir a color, no puede ilustrar, contrata a quien lo haga a mano. Eso es un libro incunable. Está en la cuna de la imprenta no lo puede hacer todo. Necesito contratar a los demás para que lo hagan, ¿sí? Vamos más adelante lo reiteramos. Aquí está este facsímil. Ya les dije, fueron 180 los que se imprimieron, quedan 40. Uno de estos 40 está en la biblioteca de la Universidad de Göttingen, en Alemania, y de ahí se extrajo este facsímil. Ustedes lo pueden comprar aquí en México, ¿no? ¿Sí? De ahí se extrajo este facsímil. Vamos a verlo más a detalle y otros datos más que podemos complementar. Por ejemplo, aquí hay una fotografía. Ustedes pueden, si no se compran el facsímil, está colgado en internet en Gutenberg Digital. Así lo buscan, Gutenberg Digital.
Y pueden descargar fotos. Aquí está, fotografía de la Biblia Vulgata Latina de Gotinga. Muestra la imagen de Génesis capítulo 1, iluminada, ilustrada y rubricada. Eso es lo que voy a profundizar un poquito con ello. Vean ustedes. Aquí está el título, ¿no? Génesis, acá arriba. Esto no lo hizo la imprenta, lo hizo un rubricador a mano. A mano se encargó de poner en color rojo la palabra Génesis. A mano, también a mano, fueron rubricando estas viñetas, que es el marco de la Biblia, bien bonito, con colores, pero a mano. Por eso es un libro incunable, porque la imprenta está en la cuna y solo puede imprimir en color negro. Gutenberg solo imprimió en color negro. El resto, vamos a contratar ilustradores y rubricadores que ilustren a colores bien bonito esta Biblia. Estas fotos las pueden ustedes descargar de la página Gutenberg Digital. Allí se encuentran. Métanse al sitio desde Google, Gutenberg Digital, y es la Biblia de las 40 que quedan, la Biblia de Gotinga, la que tiene esta universidad. La colgó en internet para acceso libre a todos, si es que no se quieren comprar el facsímil, pues ahí está un original en fotos y lo pueden tener. Sí, la iluminación, lo que es la ilustración y la rubricación, son técnicas posteriores hechas a mano. La imprenta no lo pudo hacer todo, la imprenta solo imprimió. Hoy en día tú vas con una imprenta, quiero poner esto, quiero ponerle dibujos, te lo hace todo la imprenta. No necesitas contratar rubricadores o ilustradores por aparte. En aquella época sí, de 1454 a 1500, era de esta forma. La imprenta imprime en negro, las ilustraciones te las hacemos a mano. Por eso se llama libro incunable, porque en la cuna de la imprenta no se podía hacer todo. Seguimos. Fíjense, este dato es curioso porque yo me puse a rastrear dónde tenemos un incunable en México de la Vulgata Latina, de la Biblia de Gutenberg. Y aquí, ¿conocen ese edificio? Es el edificio Carolino del Espíritu Santo en Puebla, en el centro. Y esta es la biblioteca José María Lafragua. El claustro bajo y el claustro alto de la biblioteca del exconvento Carolino del Espíritu Santo tiene en su interior un original de la Biblia de Gutenberg, pero es un incunable. ¿Por qué? Vean ustedes. Fotografía de la Vulgata Latina de la Biblioteca José María Lafragua de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla muestra la imagen de Génesis capítulo 1, pero no está iluminada ni ilustrada y tampoco está rubricada. Vean ustedes, le faltó estar iluminada y rubricada, ¿no? Solamente esto en rojo fue lo único que hicieron. Esta es de 1486. ¿Qué les dije? De 1454 a 1500, todos los libros son incunables. Si tú quieres ilustrarla, tienes que contratar un ilustrador que te la ilustre a mano. Acá está. Esto fue hecho a mano. Un ilustrador que te la ilustre a mano. Y eso es lo incunable. Que la imprenta está en la cuna, no lo puede hacer todo. Ustedes pueden meterse a la Fragua Digital y descargar estas fotos o ir aquí al Colegio Carolino del Espíritu Santo, hoy Biblioteca José María Lafragua, y ir con la bibliotecaria y decirles: queremos que nos muestres la Vulgata Latina de 1486, el incunable de la Vulgata Latina, que tienes aquí en esta biblioteca. Se los muestra. Le pueden tomar fotos ustedes directamente. Se los muestra y hacen las comparaciones entre la Biblia de Gotinga ilustrada y la Biblia de la Fragua de Puebla, no ilustrada. Por eso son libros incunables, porque aquí les faltó contratar rubricadores o contratar ilustradores que la ilustraran bien bonito, ¿no? Son de las diferencias que hay entre estas Biblias, pero son vulgatas latinas, ambas son Biblias latinas y ambas van a estar en latín, ¿sí? ¿Esto qué es? Esto es el prólogo, carta de San Jerónimo al obispo Paulino, a manera de prólogo en la Biblia de Gotinga. Es un dato curioso. ¿Qué es lo primero que trae esta Biblia? Pues un prólogo de San Jerónimo, porque ¿quién tradujo la Biblia al latín? San Jerónimo, en el 311 después de Cristo,
Dice San Jerónimo, voy a traducir la Biblia del hebreo y del griego, la voy a traducir al latín, ¿sí? Entonces, lo que hacen en Maguncia, Gutenberg y sus asesores es, vamos a poner el prólogo como por el inicio de la Biblia, de la primera Biblia impresa en Occidente, va a llevar el prólogo de San Jerónimo, y aquí está prólogos, y este es el prólogo que está en latín, que escribió en el 311 San Jerónimo. Y lo vamos a rubricar, vean, bien rubricadito, bien bonito, ilustrado en colores, etcétera. Y esta es la primera página de la Biblia de Gutenberg, es esto, o de un libro incunable. Es el prólogo de San Jerónimo, bien ilustrado. Pasemos un poco al de la Biblioteca José María Lafragua en Puebla. Ahí está el prólogo de la Biblia. Vean ustedes, la edición de 1486, el prólogo es de la Biblia, pero no está ilustrada, ¿sí? También está en latín, pero no alcanzó a ser rubricada ni ilustrada, de las diferencias de estos incunables. Veamos acá, la de 1454 está bien ilustrada, y la de 1486 que está en Puebla, el prólogo no está ilustrado. Bien, les vuelvo a recordar, lo primero que contiene la Biblia de Gutenberg es el prólogo de San Jerónimo. Antes de Génesis está este prólogo, ¿sí? Después ya viene el primer libro, que es Génesis. Es San Jerónimo quien tradujo la Biblia sobre códice, no sobre papel, en el 311 antes de Cristo. Y es Gutenberg quien la va a imprimir sobre papel, ¿sí? Quien la va a pasar al papel. Bueno, aún no quiero terminar, todavía tengo algunos pequeños datos que señalar, que puntualizar y que decirles. Bueno, ¿por qué es importante conocer la Biblia de Gutenberg? Además de lo que ya dijimos o lo que ya señalamos. Porque la Vulgata Latina va a ser la Biblia que van a usar los católicos hasta el siglo XX, ¿no? Por ejemplo, los protestantes, Lutero desde 1534 ya está traduciendo la Biblia al alemán, ¿sí? Va a traducir la Biblia al alemán y el pueblo de habla alemana va a poderla leer en su idioma. Casiodoro de Reina en 1569 la está traduciendo al español, que fue la conferencia pasada a la que me invitaron. Y por supuesto al francés Olivetan, el primo de Calvino, en el siglo XVI. Los católicos van a permanecer con esta Biblia, vean ustedes, con esta Biblia. ¿Saben hasta cuándo? Hasta 1968 el Concilio Vaticano II por primera vez les va a autorizar a los católicos traducir la Biblia y leerla en su idioma, traducirla completamente al español. Por ejemplo, al español, la primera Biblia al español por autorización del Concilio Vaticano II es la Nácar Colunga, ¿sí? Entonces, esta Biblia es muy, muy importante, porque mientras Lutero, Casiodoro de Reina tradujeron a idiomas como es el alemán y el español, en el mundo católico, la contrarreforma con el Concilio de Trento no permitió la traducción de esta Biblia, y los católicos van a ser fieles a la Biblia en latín, a las misas en latín, hasta 1968. Va a cambiar la cuestión. Y por primera vez les dicen, ahora ya podemos leer la Biblia en nuestro idioma, pues hay que traducirla. Y la Nácar Colunga fue una de las primeras traducciones autorizadas por los católicos. Es un ejemplo. Si desde 1569 los protestantes evangélicos de habla hispana ya leemos la Biblia en español, los católicos van a 400 años después, 1968, ¿no? A varias personas me han dicho, llegamos tarde a la Biblia, católicos, o sea, apenas ayer nos permitieron leer la Biblia a ustedes desde el siglo XVI, desde 1569, nosotros seguíamos con la Biblia en latín hasta 1968, pero también es muy rico y muy interesante saberlo, este dato, ¿no? Hoy los católicos ya leen la Biblia, sobre todo la Biblia latinoamericana, que es la que más tienen, pero antes de 1968, esta era la Biblia que se usaba, la Vulgata Latina, y no podía leerla el pueblo en lengua vernácula. Los protestantes desde el siglo XVI. Es un dato muy interesante, ¿no? Entonces, hoy ya
los católicos leen su Biblia en lenguaje vernáculo, pero es esta, ¿no? Es un dato fundamental para que no se nos pase y para que nosotros lo podamos tener. Y vuelvo a remitir el asunto, ¿no? Estudiar la historia de los libros forzosamente nos remite a la Biblia de Gutenberg. Forzosamente nos va a remitir a esta Biblia. No podemos escapar a aquellos que les interese leer la historia de los libros, cómo se hacía un libro, cuál fue el primer libro impreso en Occidente. No podemos escapar de ver que fue la Biblia de Gutenberg, 1454. Esta es la portada del facsímil. Ustedes se pueden comprar en librerías aquí en Ciudad de México. 1454, edición facsímil, copia del original. Ustedes lo pueden tener por la editorial Taschen. Y es así como nosotros podemos tener este facsímil. Para los que aman los libros, pues tener una copia del original o echarle el ojo en Gutenberg digital o ir a Puebla a ver un incunable como el que ya revisamos, pues es fundamental. Entonces, cuando leemos o cuando vemos la historia de los libros, nos remitimos forzosamente a la Biblia de Gutenberg. Entonces, no es un tema solo para religiosos, y no es un tema solo para los que se reúnen en domingo en iglesias. Para todos aquellos que nos gustan los libros, que aman los libros, este tema de la Biblia de Gutenberg es fascinante, ¿no? Nos va a llamar bastante la atención. Cierro hasta aquí. El 13 de noviembre que nos veamos en vivo, voy a llevar lo que es la Biblia de Lutero para que ustedes la puedan tener de forma presencial, de forma viva. Entonces, si hay preguntas y comentarios, vamos a las fuentes rápidamente. Aquí están las fuentes. ¿En dónde me apoyé yo para hacer esta presentación y esta investigación? Además de ir a tomar las fotos a Puebla y de revisar lo que hay en las páginas web. Este es un libro que yo les recomiendo. Estos dos están en nuestro idioma. El arte de imprimir, de Luz María Rangel Alanís, librazo, ¿no? Salió apenas en el 2020. Es un texto de 600 páginas, pero es muy enriquecedor. Hecho por una mexicana. Es la tesis doctoral que hizo en la Universidad de Barcelona y lo edita la Universidad Iberoamericana, este librito. Se lo recomiendo ampliamente. Detalla muy fino la historia de la imprenta, la biografía de Gutenberg, todos los datos que más o menos presenté. Y este otro, que está acá atrás, es el libro introductorio que trae el facsímil. Cuando ustedes se compran los facsímiles, el volumen 1 y el 2, viene con este cuadernillo introductorio que trae fotografías y que trae datos sobre Gutenberg, datos sobre la imprenta, datos como estos que tengo, y por supuesto el artículo que hice, pues con gusto se los mando a través de la hermana Patti, para que ella lo pueda circular. Yo hice un artículo en 10 cuartillas, para que ya no lean todo esto, pues ya lo resumí ahí bastante. Pero muy, muy recomendables estos dos textos. Antes, cuando queríamos saber algo de Gutenberg, forzosamente en inglés o en alemán, las únicas bibliografías. Hoy ya tenemos estos dos textos circulando en México y podemos aprovecharlos bastante bien. Pues en este momento no tengo otra cosa que señalarles. Por el momento aquí cerramos con Gutenberg y nos remitimos a preguntas y comentarios, si es que hay de parte de ustedes. Esta vez me fui más rápido, pero avanzamos muy, muy duro esta vez. Hermano Víctor, ¿habrá preguntas o comentarios? ¿Por hermana Patti? Estoy escuchándolos muy, muy poquito, están muy distantes, ¿o qué? ¿Del micrófono o algo? Que no deja de ser muy interesante y tenemos que investigar por nuestra propia cuenta, porque tú nos estás dando la síntesis del resumen, ¿no? Pero necesitamos ahondar más, porque es muy valiosa esta información, saber cómo es que ha llegado a nosotros en lo que creemos. ¿Por qué nosotros le decimos ahora palabra de Dios? ¿Tendrás una respuesta para esto, Lemuel? Bueno, nosotros le decimos soy palabra de Dios a esta Biblia, por supuesto, a la Vulgata Latina, por supuesto. Hay múltiples respuestas, pero me remito a una más que he compartido muchísimo más, ¿no?
Las personas, las autoridades del canon que seleccionaron los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento, al leer los rollos y decir esto es palabra de Dios, se convencieron que el contenido de lo que decía cada rollo, para después formar la Biblia, pues estaban inspirados e iluminados por Dios, pero a partir de una lectura. Entonces, por ejemplo, un ejemplo contemporáneo que hoy hacemos, ¿por qué nosotros decimos que estos libros son palabra de Dios? Basta con que te pongas a leerla, te das cuenta que no es un libro normal. Si tú lees el texto, comienzas a sentir que estás siendo acompañado por Dios. Segundo, comienzas a sentir una cuestión especial. Tercero, sientes que Dios, así como acompañó a los personajes que narra la Biblia, te puede acompañar a ti. Y quinto, ¿no? Te aporta calidad moral, te aporta valores y te aporta estructura. Una lectura para creyente. Eso hace, todas estas características que señalé, que aquellas autoridades que seleccionaron estos rollos llamaran esa Biblia palabra de Dios, porque si nosotros la leemos vamos a sentir lo mismo, el creyente. El lector no creyente, bueno, literatura, historia de un libro, pero sobre todo literatura. Para el lector creyente, lo que hace que diga que estos libros son palabra de Dios es que se siente acompañado como Dios, así como Dios acompañó a los personajes de esta época, así nos sentimos acompañados nosotros. Un caso o un ejemplo muy simple, Job, ¿no? En su enfermedad, él sabe que el único que lo acompaña, ¿quién es? Es Dios. Si nosotros estamos enfermos y leemos Job, bueno, alguien que se pone a leer Job y revisa las crisis que tuvo, y si está enfermo y si está en crisis, se va a dar cuenta que puede ser acompañado por Dios como lo fue Job. A Job le falló su esposa, le fallaron sus amigos, se le mueren los hijos, se enferma. El único que no le falla es Dios, ¿no? Y entra en crisis de todo menos de fe. Con ese ejemplo quiero decir que nosotros llamamos Biblia a estos libros, porque cada relato, cada libro tiene una historia de acompañamiento de Dios. Y así nos podemos nosotros identificar con ellos, sentirnos acompañados por Dios, al igual que estos personajes y estas narraciones especiales que están aquí, que no se han vuelto a narrar nunca más y que no se pueden volver a narrar. Se pueden reinterpretar. Y eso es una de las respuestas que yo tengo. Por supuesto, hay más que podemos compartir. Pues ahora que vaya en vivo con la Biblia de Lutero, ya podremos irlas compartiendo de frente. Lemuel, porque, bueno, entendiendo que todo este proceso por el cual fue pasado, que no has ahondado en otros procesos, pero todo es muy largo, es muy largo. Y sí, como dicen los que saben, que es el libro que más se ha vendido en el mundo, pero tristemente también es el menos leído. Muchas gracias Lemuel por tu esfuerzo y por tu generosidad al compartir tu conocimiento, y seguramente lo que dices, que ahora en noviembre que nos encontremos cara a cara, seguramente podrás animar a los hermanos a que saquen sus dudas, aprovechando que estás con nosotros. Gracias, Lemuel. Vamos a continuar a dar cierre a nuestro culto y al final nos saludamos fraternalmente. Hermanos, hermanas, los invito para que, estando de pie, los diezmos, las ofrendas, con gratitud, porque eso es lo que el Señor espera de nosotros. Invitamos a Joel para que nos haga favor de tomar el alfolí. Él nos va a apoyar desde abajo, Joel. Sí, porque estamos abajo, sí. Entonces vamos a unirnos en el versículo de Corintios, hermanos. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Amén.
Amén. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan sus alabanzas a Dios el Creador. También nosotros a Él cantamos y alabamos a Cristo el Salvador. Amén. Oramos con nuestro hermano Joel. En nombre del Señor Altísimo, en el nombre de Cristo Jesús, gracias Señor, gracias por este día, gracias por un día más de vida, Señor. Gracias Señor, sabemos Señor que no somos perfectos, Señor, pero día a día, Señor, para ser mejores personas, Señor. Gracias por este día, Señor. Bendice estos diezmos, estas ofrendas, Señor, en tu nombre, Señor. Bendice nuestros caminos, Señor. Bendice nuestros hogares, nuestras casas, Señor, nuestros trabajos. Bendícenos en nuestro camino, Señor. Que así sea, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, Joel. Hermanos, vamos a cantar el último himno. Da lo mejor al Maestro. Estas personas, bueno, a mí me queda claro que todos los que han intervenido en este proceso histórico de la elaboración de la Biblia que ahora tenemos en nuestras manos, es porque esas personas dieron lo mejor de sí mismos para nuestro Señor y aprendamos también de ellos. Cantemos. Oh
Y hermanos, vamos a despedir esta reunión con la bendición de nuestro Dios, pero también incluiremos unas necesidades que han lastimado a nuestra congregación esta semana. Oremos. Bendito Dios, amoroso Padre Celestial, queremos darte gracias una vez más porque sentimos tu compañía, sentimos tu presencia, Señor, en el afecto de los hermanos, en el trabajo que es común para alcanzar esta meta, Señor, de estar juntos adorándote. Te damos gracias, Padre, por la vida que tú nos has prestado para este día. Gracias, Señor, porque tenemos buenas noticias de que la pandemia aparentemente está acercándose a la distancia. Que valga la palabra, Padre. Te damos gracias, pero también te rogamos que nos enseñes a ser cuidadosos, Padre, y que sigamos cuidándonos el resto del tiempo. Como lo han dicho, ya es una nueva forma de vivir. Señor nuestro Dios, también queremos presentarte antes de despedirnos las necesidades que han llegado a nuestro corazón esta semana. Seguimos orando, Señor, por tu hija amada, María del Carmen Reséndi, Señor. Te suplicamos que tú toques su cuerpo, que pongas, Señor, una gota de tu bendita sangre en ella y que ella pueda recuperarse de este mal tan terrible. Señor, abrázala fuerte, consuélala, dale fortaleza, Dios, a su familia para el proceso que ha de seguir en cuanto a los médicos. Pero Padre, nosotros confiamos en ti. Tócala, Señor, tócala con tu amor. Oramos también por Luis, Señor. Él está desaparecido allá en Tamaulipas y su esposa y su hijito aquí pues le extrañan y están desesperados porque no pueden hacer más, Señor. Allí han pedido ya la ayuda de las autoridades. Padre bendito, ábrele los caminos. Y te pedimos, Señor amoroso, que mantengas a Luis confiado en ti, que tu Espíritu Santo, Señor, le hable a su corazón, que le hagas sentir tu compañía, tu presencia, Señor. No permitas que toquen su vida, te rogamos, Señor, que tú le conserves para su hijito, Señor, para su esposa. Bendito Padre, ten misericordia de él y de su familia, pero te pedimos, Señor, te pedimos que tú bendigas a estas personas que le han intentado hacer daño. Padre misericordioso, ellos no saben lo que hacen porque no te conocen. Permite, Señor, que un ángel, que un cristiano comprometido los alcance y hable lo que tenga que hablar, Señor, de tu gracia. Dales tu perdón, Señor. Pero principalmente rogamos por Luis, Señor, quita sus miedos, abrázale, Señor, abrázale fuerte, que él no decaiga en su espíritu y que pueda reintegrarse a su familia solamente por tu gran bendición, por tu gran amor, por tu gran perdón. Oramos por esta vecina, Señor, quien quedó inconsciente después de un desmayo. Padre, te rogamos por ella, por toda su familia. Padre amoroso, envía a Juanita, quien nos compartió, envíala, Señor, dale de tu poder, Señor, de poderosa palabra, para que consuele, Señor, a la familia y puedan encontrar también reposo en ti. Y así, Señor, oramos rogándote que continúes con tu iglesia, que continúes con todas nuestras familias, que no solamente nos sustentes en lo económico, Padre, sino que tu bendita palabra nos fortalezca, nos levante, nos empodere, oh Dios, para que alcancemos aquellas metas que tenemos en nuestro corazón, esos sueños, Padre, que nos has confiado, para que los usemos para honra y gloria tuya.
Así pues, Señor, nos despedimos de tu casa, pero no de tu presencia, y te rogamos que nos des permiso de regresar, Señor, la siguiente ocasión, para darte honor y gloria. Gracias, Señor, por tu dirección este día. En el nombre amoroso y sin igual de Cristo Jesús, te alabamos, Padre, y te bendecimos. Amén. Amén. Y estamos muy agradecidos con nuestro hermano Lemuel, quien generosamente nos ha compartido. Y te esperamos próximamente, Lemuel, en el nombre de Cristo Jesús, para encontrarnos aquí en Casa de Dios, en Príncipe de Paz. Que el Señor te bendiga. Gracias. Amigos y hermanos, si después de haber presenciado este culto, tú sintieras el llamado de Dios para una reconciliación con Él, yo te invito para que hagas conmigo esta oración. Señor, reconozco que tú has estado en mi vida desde siempre, pero yo no lo había notado. Ahora te doy gracias por todo tu amor, Señor, que me has salvado. Y quiero invitarte, Señor Jesucristo, abro las puertas de mi corazón para que tú entres y formes parte de mi vida. Quiero tener una relación contigo, Dios. Te pido que perdones mis muchos pecados. Yo me arrepiento de todos ellos y quiero que vengas a limpiar mi vida y a morar en mi corazón. Dame una nueva vida, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, tu Hijo amado, mi Salvador. Amén. Queremos invitarles para que ahí en el Face o en el YouTube, donde se publica este video, todos los videos, queremos invitarles, ahí va a aparecer un número telefónico y con confianza, si quieres venir aquí al templo presencial, poco a poco, lo hacemos con medidas de seguridad, o si quieres solamente a través de la tecnología, llámanos, comunícate con nosotros, estaremos dispuestos a escucharte, a apoyarte también, para que tu vida también enriquezca la vida de esta iglesia. Gracias.